Ahora sí, empezaremos. Aquí están todos los grupos funcionales. ¿Listo? Todos los grupos funcionales. Vamos a tratar de ver toditos. ¿Ya? Vamos a tratar de ver toditos. Tenemos los alcanos, alquenos, alquinos, compuestos cíclicos. Esto también vamos a ver. Hidrocarburos aromáticos lo vamos a dejar al final porque vamos a ver primero todos los compuestos hidrogenados y oxigenados, los alcoholes, los fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres, aminas, amidas, y vamos a tratar de hacer todo eso, ¿ya? Así que atiendan. ¿Listo? Ahí está en el texto todo eso. Primero vamos a ver lo que son los alcanos, ¿ya? Pero antes de hacer química orgánica necesito que conozcan algunas cosas, como por ejemplo los prefijos numéricos griegos. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Eso está en el texto, pero solamente tiene hasta 10 o 20 nada más. Recomendación por lo menos hasta 100. Ya pueden descargarse eso del internet, prefijos numéricos griegos. Les voy a mostrar, aquí está, pero no está completo. ¿Ya? Eso tienen que conocer sí o sí. Porque si nosotros no conocemos estos prefijos, vamos a tener problemitas al momento de nombrar los compuestos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? 1 es met, 2 es prop, et, prop, but, pent, ex, ep, oct, non, dec, undec, dodec, tridec, tetradec, pentadec, hexadec, heptadec, octadec, nonadec, eicos, ¿no? Y así sucesivamente hasta 100, ¿no? Triacont, tetracont, pentacont, hexacont, heptacont, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso tenemos que conocer, ¿ya? Eso determina el número de carbonos que va a tener nuestro compuesto. ¿Está bien? Listo, entonces, esito, ya van a repasar. Ahora, esto de aquí. Primero, alcanos. Los alcanos, por si acaso, ya, los alcanos tienen su fórmula general. Seguramente cuando estaban en el colegio les han debido enseñar formas o fórmulas orgánicas en la cual se representan los compuestos orgánicos. ¿No ve? Por ejemplo, está la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada, la fórmula de zigzag o de barras. Está también ¿qué se llama esto? Porcentual. También tenemos lo que es la global, la que les voy a mostrar ahorita, la de Lewis también. Y hay varias formas o fórmulas que se pueden aplicar para representar compuestos orgánicos. ¿Listo? Hay también espaciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y las condensadas también. Ya, yo voy a hacer aquí lo que se utiliza más. ¿Listo? La semidesarrollada. La de zigzag también se utiliza bastante. La condensada se utiliza bastante también. ¿Listo? Entonces primero vamos a ver alcanos, ¿ya? Alcanos. ¿Qué es un alcano? Un alcano no es nada más que un hidrocarburo, ¿no? ¿Ya? Es un hidrocarburo donde está, en este caso, interviniendo el carbono y el hidrógeno, principalmente. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los compuestos principales de la química orgánica o de los hidrocarburos también? ¿Cuáles son esos? ¿Saben? ¿Cuáles son los compuestos principales que están dentro de la química orgánica o de los hidrocarburos? Hay 4 compuestos principales. ¿Cuáles son esos 4? Pregunta de examen. ¿Saben o no saben? Ya les ayudo. Los 4 compuestos principales de los hidrocarburos es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. En otras palabras, es el chon. ¿Dónde bota mi lapicito? ¿Dónde bota mi lapicito? Aquí está. El chon, compuestos principales. Así se los anotaré ya. Pregunta de examen.
compuestos principales de la química orgánica. Ese es el YON. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? El famoso YON. ¿Ya? Ahora, si quieren saber en qué porcentaje se encuentra, recomendación, pueden buscar si quieren en internet, o si no, pueden comprarse el textito de los hermanos Delgadillo de química orgánica. Ahí también les explica en qué porcentaje se encuentran esos elementos en los compuestos orgánicos. Obviamente en mayor cantidad está el carbono, ¿ya? Está el carbono. ¿Listo? Luego está también el hidrógeno y el oxígeno, pero obviamente están en porcentajes. Y al final el nitrógeno está en menor porcentaje, ¿no? Eso va a depender mucho, por si acaso, del tipo de compuesto también, ¿ya? Por si acaso depende mucho del tipo de compuesto. No es nomás así por así. ¿Listo? No es nomás así. Composición de los compuestos orgánicos, obviamente están por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿ya? En esas cantidades. Después hay otros que son secundarios, el azufre, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. O sea, los halógenos y los anfígenos, ¿ya? Por si acaso, en segunda posición. ¿Listo? Luego de esos recién también vienen los metales. ¿Ya? En ese orden están. ¿Listo? Están en ese orden. Ya, ahora sí, seguiremos. Vámonos con los alcanos, ahora sí. La fórmula global de los alcanos es la siguiente. Carbono N, hidrógeno 2N, más 2. Pregunta de examen también es esto, ¿no? Te dicen cuál de estas fórmulas corresponde a la fórmula global de los alcanos. Y es esta que está aquí. ¿Listo? Carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Listo? Esa es la fórmula global. Pregunta de examen por si acaso. Seguiremos. Esa es la global. Ahora, si tú quieres escribir cualquier compuesto orgánico, en este caso hablamos de alcanos, vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero vamos a hacer lineales, ¿ya? O sea, cadenas lineales nada más. Por ejemplo, el butano. El butano va a tener la siguiente forma. Voy a hacer para este ejemplo todas las formas que les he explicado hace rato, ¿no? Las fórmulas. El butano dice but. But significa 4. Entonces ese 4 los reemplazas aquí. Pues carbono 4, hidrógeno 2N. Pero N hemos dicho que es 4. Por lo tanto 4 por 2 va a ser 8. Más esos 2 va a ser 10. ¿Qué significa eso? Significa que tu butano, ¿ya? El butano, por si acaso es un gas, el gas butano. Este gas tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos en su estructura. Esto sería la fórmula global. ¿Listo? Global. ¿Estamos de acuerdo? El otro, la desarrollada. ¿Cómo es la desarrollada? La desarrollada es de la siguiente forma. Tienes 1, 2, 3, 4 carbonos. Esos 4 carbonos están enlazados, fíjense, a 10 hidrógenos, dice, ¿no? Tiene que haber 10 hidrógenos en la estructura de ese compuesto. Y esto está ordenado de esta forma en la fórmula global. ¿Ya? Global. Incluso creo que hasta esto he visto como pregunta de examen, ¿no? Te lo pone en la estructura. Tú tienes que identificar cuál de esas estructuras corresponde al compuesto que te están dando como ejemplo, ¿no? Así que tienen que analizar viendo siempre o partiendo de la global, ¿no? ¿Cuántos carbonos, cuántos hidrógenos? ¿Se cumple esto? Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos, que dice la formulita, y los 10 hidrógenos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos. Eso significa que está correcto tu fórmula global. ¿Estamos de acuerdo? A esta se le llama fórmula desarrollada. Ya. Listo. Ahora, la semidesarrollada. ¿Cómo es la semidesarrollada? La semidesarrollada va a tener 1,
2, 3 y 4 carbonos también. Pero los hidrógenos van a ir de esta forma, ¿ya? Los enlaces simples, porque los alcanos se caracterizan por tener enlaces simples, por si acaso. Pregunta de examen. Los alcanos están relacionados ¿con quiénes están relacionados? Ahorita les voy a responder. A ver, piensen ahí hasta mientras. Vamos a completar esto, ¿no? En los extremos siempre va a haber 3. ¿Por qué? Porque si se fijan en su desarrollada, miren, ¿dónde están esos 3? Unidos a ese carbono. Y un enlace simple enlazado con el otro carbono, que es este, ¿no? En el centro, en los carbonos secundarios, ¿ya? Que son estos, va a haber solo 2 porque hay 2 enlaces en los extremos. Y aquí 3 también, ¿no? Y así se cumple tus 10 hidrógenos. A esto se le llama fórmula semidesarrollada. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que les he dicho hace rato? ¿Con quiénes están relacionados los alcanos? Y eso también está en el texto, ¿no? ¿Con quiénes están relacionados? ¿Cómo se los conoce también a los alcanos? Pregunta de examen. Vamos, muchachos. Pregunta de examen. Nah. Ya pues. ¿Con quién se relacionan los compuestos o los alcanos? ¿O cómo también se los conoce? Hace ratito les he mostrado. También se los conoce como... Aquí se los anotaré ya. ¿Qué había sido? Parafinas. Así también se los conoce a los alcanos. Ya, obviamente son compuestos o son hidrocarburos, pero están relacionados con las parafinas. Ya, mucho ojo. Luego de la semidesarrollada tenemos la de zigzag. Y la de zigzag es la más facilita, solamente, o la de barras. Tienes que hacer, cada punto, cada arista representa un carbono. Como son 4, tiene que haber 4 aristas. 4 puntitos. Ahí está. Nada más. Hay formas de escribir. Algunos los colocan aquí sus carbonos. Es lo mismo. ¿Ya? Y es lo mismo. Esto es la fórmula de barras o zigzag. De barras o zigzag. Y esto te sirve cuando los compuestos son complejos, ¿ya? O zigzag. Esto, zigzag. ¿Estamos de acuerdo? O esqueleto también se llama. ¿Qué más? Luego de esto tenemos la condensada. Y la condensada, por si acaso, como su mismo nombre dice, lo condensa. ¿Cómo condensaríamos el butano? El butano se puede condensar de la siguiente forma. Se supone que tienes 4 carbonos, ¿no? O tiene que haber 4 carbonos, mejor dicho. Entonces vas a tener 1, 2 y 3 nada más. Pero ¿dónde va a cumplirse la reglita? No se olviden que aquí teníamos 3. Aquí también en los extremos 3. Estos están enlazados con enlace simple. Pero este va a estar entre paréntesis con 2 hidrógenos y un 2 afuera. Y aquí te está diciendo este 2 que hay 2 de estos. O sea, 2 de ese tipo de carbono, ¿no? Carbono secundario. Tienes 2 carbonos, más estos son 3 y más esto es 4 carbonos. ¿Se cumple tu fórmula global? Sí, tienes 10 hidrógenos. Se supone que aquí tienes 2 por 2, 4 hidrógenos, más 3 son 7, más 3 son 10, se cumple tu fórmula. Esta fórmula se llama fórmula condensada. ¿Ya? Condensada. ¿Listo? Esos son los más utilizados y conocidos. Repito, hay otros más, como las estequiométricas, las de Lewis,
etcétera, etcétera. Pero estos son los más utilizados. Hay porcentuales igual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Ahora, haremos ejemplos. Ya tengo yo el butano, ya sabemos cómo utilizamos las fórmulas, etcétera, etcétera. Otro ejemplo. Por ejemplo, el decano. ¿Cómo sería el decano? El decano dice dec, significa 10. Por lo tanto, vas a tener 10 carbonos. Ya voy a empezar a utilizar solo uno. Ya voy a usar la semidesarrollada, que es la más común. 3, 4, 5, 6. A ver, lo vamos a dar espacio para que entre todito. 10 carbonos tiene que haber, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Su global de esto, ¿cómo sería? Se supone que tiene que haber 10 carbonos. Le aplicas la formulita. 10 por 2 es 20, más esos 2, 22 hidrógenos. Por lo tanto, aquí tienes que tener todos estos enlaces simples, no te olvides. Siempre con enlaces simples, ¿no? Alcanos. Y aquí vas a tener carbono 3, 2, 2, siempre completando los 4 enlaces. Por si acaso el carbono es tetraédrico. ¿Qué significa eso? Que va a aceptar 4 enlaces, ¿no? De esto creo que no les he explicado. El carbono es tetraédrico porque admite 4 enlaces. 1, 2, 3, 4 enlaces. ¿Listo? 4 enlaces. ¿Ya? Y ahí están los 4 enlaces del carbono. Siempre tiene que tener 4 por si acaso. Siempre 4. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Súper. Y ese es tu decano. Hasta ahí está facilito. No hay donde perderse. ¿Lo ve? Facilísimo. Ahora, dentro de los alcanos tenemos los alcanos ramificados, ¿no? Batería cargada. Ramificados. En los alcanos ramificados podemos utilizar distintas nomenclaturas. Se los voy a trabajar la nomenclatura derivada y la nomenclatura Yupac, ¿ya? Porque he visto en los exámenes que utilizan nomenclatura derivada. ¿Listo? Así que con la nomenclatura derivada también vamos a trabajar, ¿ya? Derivada o común, o la trivial también se le llama. ¿Listo? Y ahí entran estos prefijos. Les voy a enseñar todos los prefijos, ¿ya? Primero está el prefijo N. ¿Qué significa N? Normal. Eso significa N, nada más. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, para el pentano. N-pentano, mejor dicho. N-pentano. ¿Cómo sería el N-pentano? Pues un pentano normal, porque N significa normal. Y pent va a ser 5, ¿no ve? Entonces tienes 1, 2, 3, 4 y 5. Todos estos con enlaces simples, obviamente. Y completas los hidrógenos que le corresponde al pentano. Nada más, así de sencillito es el prefijo N, que significa normal. ¿Estamos de acuerdo? Súper. Luego de esto tenemos el prefijo iso. Esto entra bastante por si acaso en nomenclatura. Ya, así que atiendan. ¿Cómo es el prefijo iso? Prefijo iso. ¿Cuándo se le considera iso? A ver. Se considera iso, cuando el compuesto presenta un radical localizado en el segundo carbono de la cadena principal. ¿Qué significa eso? Que va a haber una ramificación de un carbono en la posición 2 de esa cadena. Por ejemplo, si tú quieres hacer el isopentano, isopentano nada más. ¿Listo? Isopentano, ¿cómo sería? De la siguiente forma. Iso, clave por si acaso, ya clave. No se olvide. Entra bastante en nomenclatura esto. No te olvides que pent es 5, ¿no ve? Pero
La teoría dice que, como es 5 carbonos, el carbono ramificado se toma en cuenta como parte de la numeración. Se supone que tiene que haber 5, pent, aquí tendría que haber 5, pero no. Ese quinto carbono se toma en cuenta en la ramificación. Ahí está tus 5 carbonos. ¿Por qué ahí? Porque hemos dicho que tiene que ir ubicado en la segunda posición de la cadena principal. ¿Listo? Y esto obviamente está enlazado ahí, ¿no? Eso significa iso. La ramificación del carbono va a ir en la posición 2 de la cadena. Y se toma en cuenta como parte de la numeración. Como es pent, son 5. Y tienes 1, 2, 3, 4. Y el quinto sería la ramificación. ¿Estamos de acuerdo? Espero que se esté entendiendo esa parte. Seguimos. A esto lo único que haces pues es saturar con hidrógenos y ya está tu isopentano. Siempre completando los 4 enlaces del carbono. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Seguimos entonces. Ya tenemos el isopentano. ¿Cómo sería el isononano? Lo mismo, pues, ¿no? Haremos un ejemplito más. ¿Cómo sería tu isononano? Nonano. Non es 9. Entonces tú haces tus 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo voy a recoger ahorita un poquito. 8. Y el décimo en el segundo carbono, ¿no? Siempre y cuando la numeración empiece de este lado, ¿no? Y ahí están tus 10 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, esperemos que sí sea. Un poquito más aquí lo tenemos. ¿Listo? Todo con enlace simple, 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 simple y simple. Y saturas con hidrógenos y ya está. Segundo carbono, por si acaso, ¿ya? Un carbono ramificado para iso. Nada más, así de sencillito. Ahí 3, ¿no? Vamos con el siguiente prefijo. El prefijo neo. Neo. ¿Cómo es el prefijo neo? ¿Cuándo se utiliza neo? Es similar al iso, ¿ya? Se usa el prefijo neo cuando exista doble ramificación, ¿ya? Doble ramificación en el segundo carbono. Doble ramificación. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, el neoheptano. Neoheptano. ¿Cómo sería el neoheptano? De la siguiente forma. Se supone que y no se olviden también que forma parte de la numeración las ramificaciones, por si acaso, ¿ya? Eso es clave. Las ramificaciones forman parte de la numeración. Como son 7 tiene que haber 7 carbonos incluidos los ramificados. Por ejemplo, hemos dicho neoheptano. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. El sexto y el séptimo van a ir al segundo carbono. ¿Por qué? Porque la teoría dice que para usar el prefijo neo tiene que ir posicionado 2 ramificaciones en el segundo carbono. Y aquí está, ¿no? Una ramificación y la otra. Y lo demás con enlace simple nada más. Y ese es tu neoheptano. 3, aquí tiene los 4, no necesito anotar nada por si acaso. Aquí 3, aquí va a ir 2, aquí también 2 y aquí va a ir 3. Eso es el prefijo neo. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden entonces. Clave, en especial iso y neo.
Meso, ya no he visto que se utilice mucho, pero igual de todas formas les enseño. Prefijo meso. Prefijo meso. El meso, por si acaso, ya, el prefijo meso, es similar al anterior. Va a ir posicionado una ramificación en el segundo carbono y en el penúltimo carbono. Por ejemplo, el mesooctano o el mesononano. Haremos uno larguito. Mesononano. Ahora, ¿cómo es esto? No se olviden que los carbonos ramificados forman parte de la numeración de carbonos. En este caso es 9. Por lo tanto, tiene que haber 9 carbonos, incluidos los ramificados. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué 7? Porque en el segundo carbono va a haber una ramificación. Con esto ya serían 8. Y en el penúltimo también va a ir una ramificación. O un carbono, perdón. Con eso ya serían los 9 que me está diciendo de nonano. Mesononano. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. No sé si me equivoco. Sí, está compartiéndose la pantallita. ¿Listo? Entonces ponemos aquí enlace, 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 enlace. Y completas con hidrógenos y ya está resuelto tu problema. Sencillito. Les hago recuerdo. N normal, iso, segundo carbono, una ramificación. Luego neo va a ir en el segundo carbono 2 ramificaciones. Y meso también 2 ramificaciones, pero en el segundo y en el penúltimo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, pues se puede poner arriba. Si tú lo quieres poner aquí, esto aquí arribita, no importa. Siempre y cuando respetes la estructura de tu cadena, ¿no? Si esto lo borras, esto lo traes aquí, se puede hacer esto, ¿no? Esto desaparece siempre y cuando esté en el penúltimo carbono, ¿no? Eso hemos dicho. Siempre y cuando esté en el penúltimo. Que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solamente que está arribita nada más. ¿Listo? Incluso tu cadena no puede ser siempre horizontal. Se hace horizontal, ¿por qué? Porque la notación ya está determinada así. Pero ¿puede tener este tipo de notación? Sí, porque a la final va a ser lo mismo. Va a seguir siendo la misma estructura. Solamente que vamos a escribirla en este sentido, ¿no ve? Puede ser también así, pero estamos acostumbrados a trabajar de esta forma, ¿no? De forma horizontal. ¿Ya? Listo, mesononano entonces. Esos son los prefijos. Hay otros prefijos, ¿ya? Hay otros prefijos que también se utilizan. ¿Listo? Hay otros prefijos que también se utilizan. Pero como radicales. ¿Qué es un radical? Rapidito les explico y vamos a pasar a esto también. Radicales. ¿Qué es los radicales? Si se recuerdan, en química inorgánica también habíamos visto los radicales o iones, ¿no ve? Y habíamos dicho que los radicales lo único que eran es quitar átomos de hidrógeno, ¿no ve? Cierta cantidad. En este caso solamente va a perder uno, ¿ya? Un hidrógeno. Y ese hidrógeno cuando le quitábamos se convertía en radical, ¿no? Se convertía en un radical, ¿para qué? Para que este radical obviamente pueda formar o pueda ser parte de una cadena principal. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo el propano, haremos con lo facilito. Si ustedes tienen el propano, ya sabemos, el propano era carbono 3, hidrógeno 2 por 3, 6, más 1 o más 2, 8. Este es nuestro propano, ¿no ve? Este es nuestro propano. Si este propano lo quiero convertir en un radical, ¿qué va a pasar? Le voy a quitar un hidrógeno, ¿no?
menos un hidrógeno. ¿Y qué pasa? Pasa lo siguiente. Se va a transformar en esto, ¿no? ¿Chan? Esto aquí. Lo mismo, pero... su estructura. Uy. Esto no lo hemos hecho. Ese propano, su global hemos hecho aquí. Que no tenemos. Es su global, está bien. Pero su semidesarrollada sería, ¿no? Así. 3, así, 2 y aquí 3. Este es su semidesarrollado. De esto se va a convertir en esto. Queda un enlace libre. ¿Por qué? Porque ha perdido un hidrógeno. Esto lo convierte en radical. ¿Se recuerdan? Lo mismo hemos hecho con inorgánica, solamente que ese ion iba arribita, ¿no ve? Ahora no, va al ladito. ¿Por qué? Porque se supone que va a haber, o que tiene un enlace libre para enlazarse a cualquier cadena principal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto ya es un radical, ¿no? Ya es un radical y tiene ya otro nombre. Y a esto se le va a llamar de la siguiente forma. Met et prop. Ya no es el propano, sino ahora es el propil o propilo. ¿Estamos de acuerdo? Terminación il. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en un radical. Y ese radical puede ir a una cadena principal para formar un compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un radical. Nada más. Ahora, de los prefijos que hemos visto hace rato, también tienen sus radicales. Por ejemplo, los mismos prefijos que hemos visto hace rato. Iso, meso, neo, ¿no? Meso y neo. ¿Listo? ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, si tú tienes el propano, el mismo ejemplo de esto agarraremos, ¿ya? Voy a volver a copiar aquí. Si tú tenías el propano, que era esto, ¿no? Carbono 3, y esto lo quiero convertir en radical, pero con prefijos. Iso, meso y neo. Que hemos dicho menos un hidrógeno, ¿no? ¿Esto qué va a pasar? Ese hidrógeno que va a perder ya no va a ser del último carbono, sino de aquí. Del segundo carbono, del carbono secundario. Y esto se convierte en un, así, ¿no? Y aquí un enlace libre. Ya no está en los extremos, sino está al centro. ¿Qué se llama esto ahora? Esto no se olviden que era el propano, es el mismo propano. Ese propano se está convirtiendo ahora en... ¿Qué hemos dicho esto? ¿Qué va a ser? Hace ratito hemos visto. Si hemos dicho que cuando se convierte en radical tiene la terminación, va a ser un propil, pero va a ser un isopropil. Profe, ¿por qué isopropil? Porque si se recuerdan, en la teoría les he mencionado que para que sea iso tiene que haber ¿qué? Una ramificación en el segundo carbono. ¿Dónde está ubicado esto? En el segundo carbono está la ramificación, ¿no? En el segundo carbono. ¿Estamos de acuerdo? Isopropil o propilo también sería, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto de isopropil? Algunas veces he visto que se confunden. Esto se puede reestructurar. Se puede reestructurar, ¿no? De la siguiente forma. Porque he visto mucho, profe, ¿por qué esto? Si no es esto, no me han enseñado, ¿no? ¿Cómo tendría que ser como ramificación? Esto más o menos así lo vamos a acomodar, ¿ya? Es lo mismo. Y si alguien me dice lo contrario, pues está mal. Esto es lo mismo. ¿Qué nos decía para que sea isopropil? O iso, perdón. Segundo carbono. ¿No ve? Pero ¿de dónde se empezaba a enumerar? 1, 2. ¿Dónde está la ramificación? Aquí está. Eso lo hacía en il, ¿se recuerdan? ¿Sí o no?
perdón, eso lo hacía en ISO, perdón. ¿No ve? Y se tomaba en cuenta la cantidad de carbonos. Porque es prop, ¿no ve? Prop, son 3 carbonos. ¿Ya? Y esto obviamente tiene su enlace libre. Profe, ¿puede estar el enlace aquí? Claro, puede estar ahí, no pasa nada. Lo importante es que tenga un enlace libre y cumpla lo que está diciendo el prefijo iso. ¿Ya? Profe, ¿cómo sería el isobutil? ¿Cómo es el isobutil? Isobutil. No se olviden que tiene que ver but, 4 carbonos, ¿no? O sea, es tu isobutil. 1, 2, 3. ¿Y dónde va a ir posicionado el cuarto? Aquí. ¿Cómo es la numeración de acuerdo al ISO? 1, 2. Tu ramificación. Y esto, enlace libre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está posicionado? En el segundo carbono. Eso es but. 3. Aquí es 1. Aquí es 3. Y aquí es 1, ¿no? 1, 2, 3. Perdón. 4. 4 enlaces, ¿no? Ese sería tu isobutil. ¿Se entiende? Muchachos, ¿se entiende? Esperemos que así sea, muchachos. Eso es radicales. Ahí pueden tener también el meso, el neo, pero he visto comúnmente que se utiliza más el prefijo iso. Más común. Ahora, el otro son los prefijos sec y ter. Esto también he visto que se utiliza bastante en los exámenes más que todo. Porque esto les confunde a la mayoría. Prefijo sec y ter. Profe, ¿qué es el prefijo sec y ter? El prefijo sec y el prefijo ter, lo único que te dicen es carbono secundario y carbono terciario. Profe, ¿qué es carbono secundario? El carbono secundario, pregunta de examen, es cuando se encuentra en medio de 2 carbonos enlazados. O sea, solamente el ejemplo nada más, lo voy a borrar esto. Esto ahorita es un carbono secundario. ¿Por qué? Porque está enlazado entre carbonos. 2 enlaces, secundario. Este que está aquí es un carbono primario. Por si acaso. Porque solo está enlazado a uno nada más, a un carbono. En cambio este otro está en medio, enlazado por 2 enlaces a los carbonos. A eso se le llama carbono secundario. Pregunta de examen. Y por último, profe, el carbono terciario, ¿cómo es? El carbono terciario va a estar enlazado a 3. A 3 carbonos. ¿No? Puede ser también, por si acaso, a un halógeno. Así que mucho ojo, ¿ya? A eso se le llama carbono primario, secundario y terciario. Pregunta de examen. Vamos con el ejemplo. Si yo tengo seguimos con el propano. O si no, ya, haremos con el butano ya. Mucho propano. Con el butano. Este es nuestro butano. Esto yo quiero convertirlo en radical, pero usando estos prefijos. ¿Cómo sería? El butano, no se olviden, tiene 4 carbonos, ¿no? 1, 2, lo voy a hacer pegadito, 3, 4. ¿Lo ve? Aquí tienes tus 3. Este está enlazado, listo. Este es tu butano. Este butano quiero convertirlo yo en iso, pero no, ya no estamos en iso. En terbutil. ¿Cómo sería el terbutil? Hacia abajo lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo sería el terbutil? Quiero que se convierta en terbutil. En algunos textos, por si acaso, ponen ter o simplemente T, y ahí es donde se pierde la mayoría, ¿no? Dice, profe, ese T no me han enseñado a mí. Les enseño. Esa T significa terciario. S secundario, ¿ya? Secundario. ¿Listo? Entonces, terbutil. ¿Cómo sería el terbutil?
terbutil. ¿Qué les he explicado hace rato? Que tiene que formar parte de la ramificación el cuarto carbono, ¿no ve? El cuarto carbono. Pero en este caso nuestro isobutano terbutil. Estamos mal, estamos con propano, el isobutano. Esto es isobutano, ya estamos mal esto. Vamos a corregir esto tiene que ser así. Chao, esto es así y aquí le vamos a colocar un carbono, ¿ya? Esto es 3 y aquí solamente tiene que haber 1. Este es el isobutano, ¿ya? Ahora sí. ¿Listo? Este es el isobutano. Perdón. Esto es isobutano, ¿lo ve? Este es el isobutano. Ese isobutano lo vamos a convertir en el terbutil. ¿Cómo? De la siguiente manera. Tienes lo mismo, ¿no? Absolutamente lo mismo que arriba. Copias esto, tal como está. Esto es enlazado aquí. Y aquí va a haber una ramificación terciario. Miren. 3 enlaces. Ese es el carbono terciario. ¿Lo ve? Y como dice butil, no se olviden que il significa que es ramificación. Por lo tanto, un enlace libre en el carbono terciario. Este es el carbono terciario, por si acaso. 3 enlaces. ¿Lo ve? Y un enlace libre, ¿por qué? Porque es un radical, ¿no? Terminación I. ¿Listo? Nada más, eso es el prefijo sec y ter. Sec, no se olviden, secundario, ¿ya? Secundario, carbono secundario. Listo. Haremos ahora sí un ejemplo grande y con esto nos vamos a ir, ¿ya? O 2 ejemplitos por lo menos vamos a hacer de cadenas grandes ahora. Nos vamos a complicar la vida, ¿ya? Eso es básico por si acaso. ¿Listo? Ahora, sabiendo todo eso, podemos hacer cadenas más largas. Podemos nombrarlo en Yupac, podemos hacer si quieren, en derivada, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay ejemplitos, ahorita vamos a hacer esto. Haremos uno partiendo de la estructura y el otro vamos a hacer partiendo del nombre, ¿ya? Y con eso nos vamos a ir hoy día. Listo. Estamos empezando por si acaso, mañana ya vamos a hacer alquenos, alquinos. La base por si acaso es los alcanos. ¿Listo? Por eso me estoy tomando el tiempito de explicarles con chubis. ¿Ya? La base es alcanos. ¿Entiendes alcanos? No vas a tener ningún problema con ningún compuesto orgánico. Listo. Ahí está nuestro ejemplito. ¿Qué dice aquí? ¿O qué es lo que tenemos? Tenemos que nombrar. ¿Listo? Vamos a nombrar este compuesto. Nombrar. Lo vamos a nombrar en las 2 nomenclaturas. Nombrar el siguiente compuesto. Perfecto. En las 2 nomenclaturas. Primero en el Yupac, que es más sencillito y más utilizado también. Primero, para nombrar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que identificar la cadena principal. ¿Listo? La cadena principal. ¿Listo? Puede ser la cadena principal. ¿Ya? ¿Cuál es la cadena principal de acuerdo a la teoría? La teoría dice que la cadena principal va a ser aquella cadena que tenga la mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Listo? La mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Qué significa eso? Lo siguiente. Si se fijan, tengo yo esto, ¿no? Miren. Pero esto está continuando así. ¿Ya? Tiene esa continuidad. ¿Listo? Puede ser hacia abajo también, pero yo tengo que buscar la más larga. Y voy a empezar a enumerar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Yo he contado esto y tiene 13 carbonos. ¿Listo? 13 carbonos. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Y empiezo a numerar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nada más. ¿Lo ve?
Nada que ver. Hasta aquí tenía 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí eran 8 carbonos. Entonces aquí solo tiene 11, ¿no? Hasta aquí 11. A este otro lado, miren, 8, 9. Aquí nada que ver, ¿no? Es 9. Por lógica, esto también, miren, 9, 9, 10, 11, 12 y 13 también, miren. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es lo mismo. ¿No ve? Es lo mismo. También tienes 3 aquí. Pregunta para ustedes. ¿Cuál de esas dos opciones es mi cadena principal? ¿Esta que hemos marcado a este lado o esta que hemos marcado hacia este otro lado? ¿Cuál es mi cadena principal? ¿Cuál creen ustedes? ¿El más cómodo? No. No puede ser el más cómodo. Hay reglas que tenemos que seguir. Aquí alguien ya da una respuesta. Dice, ¿son iguales? Sí, son iguales. Son igualitas. Por más que yo agarre cualquiera de los dos, el nombre va a ser el mismo. ¿No ve? Va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque en este caso, miren, va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si tomamos la primera opción, ¿no? Que sería esto, la primera opción, tiene una ramificación met-et, ¿ya? O bueno, se lo puede tomar así. A este lado también tiene 2 carbonos, et. Por lo tanto, el mismo punto central, que sería este carbono terciario, hace que terminen a ambos lados en 13, por lo tanto, es igual cualquiera de los dos. ¿No ven? Es igual. Ya, hasta ahí ya tenemos eso. Puedes nombrar el de arriba o el de abajo, no interesa. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Cuál bueno, ya cualquiera de esos es lo mismo. ¿Cuál es mi cadena principal? ¿Por dónde voy a empezar a numerar? Repito la pregunta. ¿Por dónde empiezo a numerar? Ya sabemos que es esta. Ahora sí puedo decir la más cómoda. Me conviene hacer con esto. ¿Por dónde empiezo a numerar? Empiezo a numerar por este lado o por este lado. Opción 1 o opción 2. ¿Qué dicen? Del primer carbono. ¿Cuál es el primer carbono? Hay 2 primeros carbonos. Opción 1 o opción 2. ¿Qué tengo que saber para poder enumerar la cadena? Está en la teoría, ¿no? La teoría dice, les ayudo, lo nombraremos de una vez. La teoría dice que se empieza a enumerar una cadena principal donde se encuentre la ramificación más cercana a un extremo. Esto se da cuando hay, obviamente, ramificaciones. Lo dice mi corazón. Ya. Por donde se encuentre la ramificación más cercana. Vamos a hacer eso, ya vamos a aplicar la teoría. ¿Listo? Vamos a borrar esto y vamos a ver si es 1 o 2. Si empiezo a numerar de aquí, miren, tengo 1, 2, 3. Hay una ramificación en la tercera posición. Me voy al otro lado. 1, 2, 3. También hay una ramificación en el lado derecho o en la opción 2. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué dice la teoría ahora si están ubicadas en la misma posición las dos? ¿Qué hago ahora? Si están en el mismo número localizador las ramificaciones. ¿Qué dice la teoría? Hay reglitas, ¿no?, que tenemos que seguir. ¿Qué dice la teoría ahora para esas reglitas? Ya hemos dicho la primera regla, que se empieza a enumerar donde se encuentra la ramificación más cercana, ¿no? La cadena principal ya hemos identificado. Ahora hemos dicho que se empieza a enumerar donde se encuentra la ramificación más cercana. ¿Vale? ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? La cantidad de ramificaciones. ¿Ya? La cantidad de ramificaciones.
¿Cuántas ramificaciones se están dando para empezar a numerar? Aparte de eso, no se olviden que también se toma en cuenta la ramificación, la siguiente ramificación también se toma en cuenta, ¿no? La siguiente ramificación. Aquí, por ejemplo, en el lado derecho, tengo yo estas ramificaciones, ¿no? Un met y un et, o sea, 2 carbonos. Aquí solo tengo un hito. Aparte de eso, miren, tengo aquí 1, 2, 3, en el 4, 5, en el 6, otro carbono. Aquí serían 3, 4, 5. Por lo tanto, la numeración va a ir de derecha a izquierda, ¿ya? Por la cantidad de ramificaciones. En este caso, aquí hay 2 carbonos ramificados. Por lo tanto, la numeración viene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto nada que ver, son secundarias. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esa es la numeración. ¿Por qué? Por esto. Aquí solamente había un carboncito nada más, ¿no? Uno nada más. Si hubiese sido igualito, tomaba en cuenta la siguiente ramificación. Y esta sería la siguiente, ¿no? Del lado izquierdo. Pero no corresponde, así que la numeración viene de derecha a izquierda. Perfecto. Ya está tu cadena principal. Ahora empiezas a identificar qué tienes en tu cadena principal. Ya hemos dicho que vamos a nombrar por UPAC. Ya primero, luego por un sistema trivial o derivado. Aquí tienes en el número 3, voy a anotar, guión, met et, un etil. A este otro lado no hay, en el 4, en el 5 tampoco. En el 6, miren, en el número 6 tengo yo un metil. Y aquí abajo, ramificación secundaria. Cuando hay ramificación secundaria se utiliza paréntesis, ¿ya? ¿Ya? Se utiliza paréntesis. ¿Cómo va a ser esto? Hay que enumerar la secundaria. Esto va a ser 1, 2, 3 carbonos. Ya estamos nombrando por si acaso primero UPAC, luego lo vamos a nombrar con derivada. Y esto va a ser en el número 6, ya, en el número 6, ¿qué vas a tener? Guión paréntesis. Tu ramificación primaria es un propil, pero en el número 1, guión, tienes un metil. ¿Dónde está, profe, ese 1? Aquí. Este metil. ¿Listo? En el 1 un metil y tu primaria es un propil. Listo, ya está, eso es todo esto de aquí. En el número 9, aquí está, hay un metil. En el número 11 también hay un metil. Perfecto, no hay nada más. Ahora procedemos a nombrar nuestro compuesto. ¿Por qué? Por orden alfabético. UPAC primero, ¿ya? Si no, lo anotaremos aquí. UPAC. Luego en el derivado. ¿Cómo sería UPAC? UPAC va a ser de la siguiente forma. Orden alfabético. Miren, tengo la E, no hay una B, no hay un butil, por lo tanto la E va primero. Luego M antes de la P, porque esto va a ir al final, porque es propil. Siempre la primaria se toma en cuenta. Y las M's. Ahora, aquí hay una coincidencia. Miren que en el número 6, número 9 y en el número 11 se repite metil, metil, metil. Y cuando se repite la misma ramificación en distintos números localizadores, se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etcétera, etcétera. Y el nombre es el siguiente. 3-etil, guión, en el número 6, coma, en el número 9, coma, en el número 11, guión, haremos con otro color, trimetil. ¿Por qué, profe, trimetil? Porque se está repitiendo 3 veces el metil en estos números. Trimetil. Guión, ahora sí viene esto, que va a ser 6 guión paréntesis 1 guión metil propil. Metil propil. Cierro paréntesis, guión, luego ¿qué sigue?
el nombre de la cadena principal, que en este caso sería un tridecano. Tridecano. Y ejercicio resuelto. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Súper. Ese es el nombre de ese compuesto. Eso era por si acaso en nomenclatura Yupac. Ahora, ¿cómo es el nombre en trivial? ¿Se puede poner el nombre en trivial o en derivado? A ver. ¿Dónde va a cambiar? En este caso vamos a tener 6-metil. El único que va a cambiar va a ser esto. ¿Cuál es su nombre en nomenclatura derivada de este compuesto? Solo ese va a cambiar. ¿Qué es? ¿Un iso, un meso, un neo o no es nada? ¿Qué será? ¿Tiene nomenclatura trivial esto o no tiene trivial? ¿Qué dicen, muchachos? O ahí nomás muere. No hay trivial. ¿Tiene nombrecito? No. Hace rato habíamos hablado de los prefijos sec y ter, ¿no ve? ¿Cuándo era sec? Carbono secundario, ¿no ve? Y ter, carbono terciario. En este caso, si se fijan aquí, a ver, lo voy a copiar de nuevo estito, ¿ya? Si se fijan aquí, en nomenclatura derivada, ¿ya? Aquí lo vamos a poner derivada ahora. Absolutamente es lo mismo casi todos, solamente cambia el que se les he marcado. Esto de aquí. No es iso, no es meso, nada, ¿no? Porque iso, si se recuerdan, era carbono, en el segundo carbono, ¿no? Luego el meso era, era en 2 ramificaciones en el segundo carbono, ¿no ve? Y meso era en el segundo y en el penúltimo. Aquí no sucede esto, ¿no? Aquí tienes, mira, 2 enlaces. ¿Te recuerdas? 2. ¿En dónde? En este carbono secundario. Y esto es 3, 4 carbonos. Hemos dicho que se toma en cuenta todos los carbonos, ¿no ve? Por lo tanto, esto en nomenclatura derivada va a ser S-butil. ¿Listo? Puede ser S o puede ser sec también. Creo que en algunos casos he visto que le ponen con sec. Sec-butil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Carbono secundario. Lo demás es lo mismo. Pero no se olviden que tenemos que usar nomenclatura. Orden alfabético, perdón. Orden alfabético, perdón. En este caso, los prefijos sec y ter no se toman en cuenta. ¿Listo? No se toman en cuenta los prefijos sec y ter. Pregunta para ustedes. Lo demás es lo mismo. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? ¿Cuál es el nombre del compuesto? Ya hemos aclarado que esta parte ramificada es todo esto, ¿no? Sec-butil. Ahora, sabiendo eso, ¿cuál es el nombre del compuesto? El prefijo sec no se toma en cuenta para orden alfabético, por si acaso. ¿Cuál es el nombre del compuesto? Y con eso nos vamos. Isobutil. Terbutil, secbutil. ¿Cómo sería?
orden alfabético. ¿Cómo sería el nombre ahora? Nadie. ¿Quién va a ir primero? Ya, pondremos el nombre, con esto nos vamos. Primero va a ir, en este caso, orden alfabético, el butil, o sea, va a ser sec-butil. Luego viene E y el trimetil, ¿no? Así. Sec-butil. Luego viene, en este caso nos estamos olvidando la posición, ¿no? Nos hemos olvidado el numerito. ¿En qué número está esto? En el número 6, ¿no? En el número 6 está por si acaso, ¿ya? En el número 6 de nuestra cadena principal, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿ya? 6. Entonces tu nombre va a ser 6-sec-butil. Guión, luego viene el 3-etil, ¿no? 3-etil. Luego viene el 6,9,11 trimetil. Y por último la cadena principal, que es un tridecano. Nada más, ¿ya? Tridecano. Listo, eso es todo, ¿ya? Nada más. Preguntas. No hay preguntas. Listo, muchachos. Mañana, o si no, a ver, les voy a dejar este ejercicio para que practiquen. Ahí hemos hecho ya partiendo de la estructura. Ahora vamos a hacer partiendo de el nombre, ¿ya? Pero vamos a hacer uno con... Ok, sec, hizo este de aquí. Este de aquí, ¿ya? Si lo hacen, súper. Si no, mañana conmigo lo resolvemos. ¿Listo? Ahí está. Ahí está el nombrecito. Listo, muchachos. Nos vemos entonces mañana, ¿ya? Les voy a enviar el documento. Practiquen. ¿Listo? Practiquen. Chao, chao.